tenemos el contacto con el arquitecto Héctor Hugo, docente, investigador, urbanista, planificador territorial. Arquitecto, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me acompaña Noris Arroyave también para poder analizar un tema que ha llamado mucho la atención en las últimas semanas. Diario Expreso, entre otras, convocó a un concurso para el tema del rescate del centro de la ciudad de Guayaquil, pero también se está hablando, y es algo fundamental, el tema de la movilidad. Y aquí también Diario Expreso, el grupo Granaza, hizo un reportaje hablando sobre las posibilidades de movilidad en Guayaquil. Y sale el tema de un tren elevado, un tren eléctrico elevado, otros lo llaman monorriel. La pregunta ¿es viable, es factible la construcción de un tren elevado? Vamos a llamarlo de esa manera, un tren elevado en Guayaquil para en algo ir solucionando un grave problema que se puede convertir en gravísimo problema en los próximos años para la ciudad. Buenos días, arquitecto. ¿Sí me escucha? Saludos, Omar. Sí, ¿cómo está? Sí, muy buenos días con todos, con la audiencia. Saludos a todos los panelistas. La viabilidad es de varios tipos, ¿no? Hay una viabilidad técnica, económica, social, ambiental, de carácter urbano, de imagen urbana, etcétera. Si hablamos de una viabilidad técnica, evidentemente el tren elevado tiene una ventaja con respecto a un tren de superficie o a un tren subterráneo. De que es necesario, por supuesto, es necesario actualmente, de acuerdo al estudio de INDEX prepandemia, se hablaba de 167 horas de pérdida al año por parte de un ciudadano guayaquileño. Quiere decir que estamos perdiendo cerca de 20 días en una jornada de 8 horas que puede ser destinada a temas laborales o esparcimiento familiar. Esa es la realidad que estamos viviendo y, por supuesto, con la estadística mundial de que cuenta el 70% de la población mundial estará en las urbes. Tenemos que prepararnos desde ahora, no tenemos que esperar a que el colapso sea aún mayor de lo que ya es actualmente. Claro, ahora, arquitecto, a ver, este es un tema también que ha surgido en campaña. Y no lo vamos a ocultar, no nos vamos a hacer los desentendidos. Jimmy Jairala en su plan de trabajo está proponiendo un tren elevado, y a lo cual la alcaldesa de Guayaquil le contestó, no directamente, pero lo ha mencionado en sus discursos, la alcaldesa, que dicen, esa era la obra del futuro en el pasado, así lo dijo, que se pensaba que el tren era algo de los 70, de los 80, pero que ahora ya no se busca ese tipo de soluciones, lo que es el tren elevado. Me sorprende que lo diga una alcaldesa que tiene una obra como la Aerovía, que nos costó bastantes millones de dólares y que realmente no ha sido una solución para lo que es la movilidad en Guayaquil. La pregunta es, en la actualidad, el tren elevado, la movilidad por tren, ¿sigue siendo algo contemporáneo o es todavía algo, o ya es algo del pasado, arquitecto? Bueno, es una obra que vive constantemente en evolución, es decir, la movilidad es una continua evolución. Desde la empresa de carros urbanos de 1885 ha ido evolucionando, luego hubo un intento de tranvía eléctrico en 1900, incluso hubieron unas líneas que ya funcionaron en su momento. Uh-huh. Inició un proceso de tranvía eléctrico en 1910. En 1918 quiebra la empresa Carros Urbanos precisamente porque inician los primeros buses ya para capacidad de 30 pasajeros, cuando aparecen los colectivos. Esto genera un nuevo desarrollo inmobiliario. En 1950 aparecen nuevas urbanizaciones. En el 70 ya hay furgonetas, en el 90 empiezan los taxis, algunos de los taxirrutas. En el 2006 aparece la Metrovía, ¿no? Hay un plan de movilidad del 2013 a 2017 que precisamente ya encasilla el desarrollo de 7 troncales, de las cuales existen 3 que han sido construidas. De esas 3 construidas, imagínese usted un valor de cerca de 112 millones de dólares, pero que al año 2011 ya estaba planificado movilizar 520.000 personas por día. Uh-huh. Si eso lo comparamos con una inversión en la Aerovía, estamos hablando de 4.1 kilómetros, un costo, parece que son 147 millones de dólares, estamos hablando de un costo de aproximadamente 34 o 35 millones de dólares por kilómetro.
Sin embargo, este proyecto estaba planteado para movilizar 40.000 usuarios día y terminó movilizando 8.000. No significa que la aerovía sea un fracaso en todos los países. Evidentemente acá hubo un mal trazado. Si hablamos de éxito en sistemas aerocables, por ejemplo, en La Paz es un éxito total, en Medellín porque conecta zonas montañosas, zonas de difícil acceso, zonas en las que efectivamente ya no da abasto ningún sistema y es muy costoso, digamos, establecer algún tipo de sistema masivo, pero hay experiencias exitosas. No es el caso de Guayaquil, lamentablemente pues hubo un mal trazado, un mal diseño de la aerovía, pero Guayaquil requiere para un futuro de una movilidad sostenible trabajar en un sistema de un metro, un sistema de tren de alta velocidad, que, como decía hace un momento, existen varios tipos de viabilidad. Arquitecto, buenos días. Noris Arroyave les saluda. Se habla de este tema del tren eléctrico elevado y ya como lo decía Omar, algunas personas están diciendo que es demagogia, que es anticuado. Por ahí también se ha escuchado que Guayaquil se volvería un caos en el proceso de la construcción. ¿Cuán real es esto? ¿Cómo, si es aplicable, cómo se debería ejecutar para que no pase lo que ha pasado con los proyectos de movilidad que estamos viendo, que se convierten en elefantes blancos? Bien, primero conectar puntos de interés, por eso es clave. Hablemos primero del sistema de un tren elevado, por la parte de la viabilidad económica, sobre todo, ¿no? Hay una afectación, evidentemente, a la imagen urbana, ¿no? Eso no hay cómo descartarlo. Sin embargo, es un sistema en el cual es el recorrido óptimo, no existen intersecciones semaforizadas, es decir, los tiempos van a ser tal y como estén planificados. La vista también puede tomar un tinte turístico, es decir, hay ventajas y desventajas en este sistema. Pero la ventaja principal, digamos, es la parte económica. Tengo aquí unos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, la que establece costos de construcción entre diferentes tipos de sistemas. Entonces, está el sistema BTR de Metrobús, digamos el símil a lo que sería la Metrovía, de $1 millón hasta $30 millones por kilómetro. ¿No? Un sistema de tranvía de 13 a 38 millones por kilómetro, un metro elevado que ronda entre los 50 millones a los 72 millones por kilómetro, y un metro subterráneo que ronda el costo de entre 38 millones hasta 350 millones por kilómetro. Y vemos, por ejemplo, muestra un botón, digamos, cuál fue el costo inicial que tenía el metro subterráneo en Quito y cuál fue el costo final. Es decir, una obra de esta envergadura, si bien es cierto, es idónea para la imagen urbana, ya que aprovecha al máximo el espacio soterrado y interactúa con áreas o zonas de interés, como parques, como plazas, a nivel de superficie. También es cierto que el costo puede ir fluctuando hacia arriba, ¿no? Llegar a establecerse posiblemente incluso décadas hasta que pueda ejecutarse al final del proyecto. Ya, arquitecto, se habla también de la posibilidad del transporte multimodal y de esta forma tratar de rescatar la aerovía y darle una funcionalidad mucho más efectiva de la que tiene en este momento, porque realmente no fue concebida como un medio turístico, sino como un medio de transporte que no está cumpliendo esa función. Este tema del transporte multimodal, que Imes Airala también lo está hablando y lo está proponiendo, ¿cómo funcionaría? ¿Realmente sería una solución y sería viable ejecutarlo a corto o mediano plazo? Puede ser por fases, por supuesto. El sistema multimodal es la integración de los sistemas de transporte y es realmente lo que toda ciudad desarrollada ha logrado, digamos, ¿no? Y las que están en vías de desarrollo pues están apuntando hacia un sistema multimodal, que es un sistema integrado, no es entrar en competencia el sistema terrestre con el sistema aéreo o el sistema marítimo fluvial, sino integrarse en una tarifa única, un sistema que esté pensado en el usuario final, y de esta manera pues se pueda de alguna forma resarcir esta pérdida de tiempo que le genera un ciudadano común diariamente en su diario vivir. Entonces, el sistema multimodal efectivamente tiene que hacerse por fases y podemos empezar, por ejemplo,
reactivando la conexión, por ejemplo, con la ría en ciertos puntos donde sea posible. Donde no sea posible, pues hay que trabajar en dragado, hay que trabajar en recuperar incluso muchos espacios que la infraestructura ha finalizado con la vida marítima, fluvial, de navegabilidad, ¿no? Es decir, los puentes, muchos puentes ya mataron al estero salado. Si queremos volverle navegable al estero, tendremos que a futuro pensar en hacer una modificación de estas infraestructuras, pero donde se pueda podemos empezar, digamos. Ese es el sistema de movilidad multimodal, es el sistema del futuro, que es un sistema básicamente ya del pasado de muchos países desarrollados, y para nosotros que estamos atrasados 20 años en materia de movilidad, pues algo nuevo. Bien, gracias al arquitecto Héctor Hugo, el planificador territorial que ha estado hoy día con nosotros en un café con JJ. Que tenga usted un buen día, abogado. Muy amable. Gracias. Arquitecto, perdón, arquitecto, le cambié de profesión. Arquitecto, sí. Arquitecto. Gracias. Gracias.